Bien, hay una cuestión que me parece interesante para entender la dinámica cultural, eh, los cambios y estos procesos que por ahí es útil utilizar el concepto de conversión, pero que debemos tratar de entenderlo de una perspectiva antropológica. Margaret Mead tiene una serie de estudios. En general, que todo el mundo conoce a Margaret Mead por sus trabajos sobre adolescencia y cultura en Samoa, que es su tesis de doctorado, que la hace en los años, en los años 30, ¿no? Del siglo pasado. Pero Margaret Mead luego continúa trabajando y entra a trabajar en religiones complejas. Tiene un trabajo muy interesante sobre la fe en el siglo XX, en que analiza, justamente para mi gusto es un libro fundante de la antropología de las religiones en sociedades complejas, que es de lectura imprescindible. Pero ella tiene además trabajos sobre lo que ella llama el desafío generacional, etcétera. Tiene un libro muy interesante, Cultura y Compromiso, el desafío generacional. Ahí lo que plantea es que hay tres tipos de culturas, o de dinámicas culturales. Una son las culturas prefigurativas, que les llama, que es en que los nietos se parecen a los abuelos. Hay otras que son las culturas configurativas, en que cada generación se endocultura a sí misma. Y hay otras culturas que le llama transfigurativas, que donde desde una sociedad o una cultura se endocultura a otra sociedad, y esto produce transformaciones culturales. Entonces, hoy en día estamos en una situación que coexisten las prefigurativas, o sea, grupos conservadores que se parecen a sus ancestros. Hay procesos de socialización y endoculturación de la propia generación a sí misma. Cuando un padre le dice a su hijo, en mis tiempos yo llegaba a las 8 de la noche a la casa, y entonces el hijo le dice que llegó a las 9 de la mañana del día siguiente, el hijo le dice, sí papá, totalmente de acuerdo, en tus tiempos, ahora en nuestros tiempos es otro. Pero también existen los procesos, y esto es muy dinámico por el papel de los mass media, etcétera, el proceso de también que desde otra cultura se endocultura a nuestra sociedad, ¿no? Pienso, para citar un ejemplo muy sencillo, el impacto de Los Simpson, esta serie televisiva, en los niños como un elemento de socialización. Entonces, un niño de nuestra época tiene elementos de sus abuelos, de su propia generación, pero también de otras culturas que están incidiendo sobre esto en su proceso de endoculturación. Entonces, un joven le puede decir a otro de la misma generación, le puede decir, tú no estás en onda. Entonces, de alguna manera, le está diciendo, tú no estás al tanto de las novedades. Y ahí aparecen nuevos héroes culturales que pueden ser músicos, etcétera, ¿no? Entonces, Elton John, o Madonna, o el que guste, ¿no? O sea, Justin Bieber, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un asunto. Y lo otro es que me parece importante son los tiempos. O sea, en definitiva, de mi hipótesis es que, y en esto retomo los planteos de Brodel, ¿no es cierto?, cuando él habla de los tiempos, la
Brodel dice, hay un tiempo corto de los acontecimientos, el que le fascina a los políticos, voy a ganar la elección que se hace el 6 de junio, o primero voy a ser candidato y voy a quedar de diputado y cosas así, ¿no? Entonces, ahí está estos acontecimientos. Luego, también Brodel dice que hay un proceso de larga duración, que son ciclos, 50, 60 años, y hay un proceso de larguísima duración, que son dinámicas en que el tiempo es más lento, más uniforme, pero podemos hablar en América Latina, hablamos del periodo independentista, que arranca de 1810 en adelante, y del periodo colonial, etcétera, ¿no? Entonces, la Edad Media, o sea, eso sería la larguísima, la alta Edad Media, la baja Edad Media, la larguísima duración, ¿no es cierto? Entonces también podemos hablar, en el caso mexicano, la revolución, el neoliberalismo, la reforma, la independencia, etcétera, ¿no? Entonces, según Brodel, este historiador, podemos hablar, un mismo acontecimiento puede ser leído desde el tiempo de los acontecimientos, el tiempo evenimental, pero los acontecimientos más o menos en francés, una traducción libre, la larga duración y la larguísima duración. Pero Brodel dice que hay otro tiempo, que es el tiempo estructural, el tiempo de los mitos, y ahí dice ese es el tiempo del que hablan los antropólogos, y particularmente retoma los planteos de Lévi-Strauss, cuando Lévi-Strauss habla del espíritu profundo, y este concepto del espíritu profundo ha sido trabajado por distintos historiadores y antropólogos, ¿no es cierto? Aquí en México López Austin habla de un tiempo, una cultura de Mesoamérica, ¿no es cierto? Como un núcleo, y dice que hay un núcleo duro mesoamericano en nuestra tradición cultural, o sea, de alguna manera está reivindicando este tiempo mítico que persiste hasta la actualidad, los planteos de Bonfil, ¿no? El México profundo y cosas así, ¿no es cierto? Entonces, pero podemos entonces entender que hay cuatro tiempos. El tiempo de los mitos, que se cambia, pero que es mucho más lento, la larguísima duración, la larga duración y los acontecimientos. Y a este tiempo de los mitos, Brodel le llama el tiempo estructural, ¿no es cierto? Entonces, mi hipótesis de trabajo es que para entender los procesos religiosos debemos entender que se mueven en el tiempo estructural, tiempo mítico y la larguísima duración, pero si bien se mueve en esa, o sea, la gente le puede citar la Biblia, ¿no es cierto?, que es un libro que se escribió probablemente, o se compiló hace, como le guste, hace 2000 años, 1700 años, 2500 años, etcétera, pero, y además pueden ser tradiciones orales que vienen incluso de antes, ¿no es cierto?, pero operan en el aquí y el ahora, o sea, operan en la larga duración y en el tiempo y los acontecimientos, ¿no es cierto? Entonces, la comunidad LGTBQ quiere casarse por iglesia y quiere que venga un ministro de culto, un especialista religioso de su religión y lo case con la pareja del mismo sexo, o sea, es hoy, ahorita. Y otros quieren hacer una interrupción del embarazo, pero etcétera, etcétera. Es ahorita, dentro de media hora, pasado mañana, etcétera, ¿no? Entonces, esto es, o sea, opera en el tiempo concreto. Y en ese sentido me parece muy interesante retomar los planteos de Hans Assmann
cuando habla de la mnemohistoria, o sea, la ciencia de la memoria, ¿no? Y que no pregunta por la verdad histórica, sino por la verdad simbólica. No aparta a un lado los símbolos para poder llegar a través de ellos a un núcleo de verdad oculta, olvidado o reprimido, sino que interroga a los símbolos por su participación en él. No pregunta cómo sucedieron las cosas realmente, dice Asman, sino cómo y por qué fueron recordadas. Una peculiaridad de los sistemas religiosos es que se anclan en el tiempo estructural, mítico y en la larguísima duración. La larguísima duración, si usted lo quiere ver en los términos de la Iglesia Católica, es la tradición en la Iglesia Católica. Entonces, de alguna manera, el conflicto entre los conservadores católicos y el Papa Francisco es que los conservadores católicos se anclan en la tradición, en la larguísima duración, y el Papa Francisco quiere volver a los principios bíblicos para aplicarlo en el aquí y ahora, la teología del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, pero, como explicaba, todo esto se mueve en el tiempo corto y la legitimidad de las acciones y las valoraciones se remiten siempre a los primeros tiempos, pero que aparentemente serían inmutables, aunque Levi-Strauss plantea que son sumamente estables, que parecen casi congelados en el tiempo, pero que tienen evidentemente una vigencia mucho más de lo que nosotros queremos reconocer, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde yo quería pensar cómo entonces, ¿dónde venimos los latinoamericanos? En definitiva, debemos entender que tenemos la llegada de una élite, la corona española, y los españoles, que en realidad no son españoles, son castellanos, andaluces, catalanes, etcétera, vascos, que imponen formas de hegemonía y control, pero fundamentalmente los castellanos, por supuesto. Y se impone esto, se entra en conflicto con los sistemas cosmoteístas que tenían los pueblos originarios, y trata de imponer un sistema monoteísta, ¿no es cierto?, que es el catolicismo. Entonces, ¿cómo es que se impone esto? Ahí está la figura de un control inquisitorial, o sea, es un control vertical. Debemos entender que la Inquisición medieval va contra los cátaros, pero en el caso de la Corona de Castilla se impone un aparato inquisitorial como un aparato de Estado, en una articulación entre fe y política, ¿no es cierto? Y ahí aparece la Santa Inquisición, que luego se va a transformar en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, es una imposición, y debemos entender que la gente, cómo se percibe. En el caso de la fundación del sistema colonial español, el cacique Chichimantecutli, bautizado como Don Carlos, él dice que no tiene por qué seguir a los españoles, que traen otros dioses, que ellos tienen sus dioses, etc. Y lo queman el 30 de noviembre de 1539, lo queman vivo en la hoguera en el Zócalo, en la plaza principal de la Ciudad de México. Ahí es donde se funda el periodo colonial, ¿no es cierto? Entonces, debemos entender que en América Latina, en México, el campo que existe no es necesariamente, no está separado lo religioso de lo político, sino que
debemos entonces tener claro que lo que existe realmente es un campo político-religioso, o sea, es una articulación entre lo político y lo religioso se articula como sistemas de poder, etc. En América Latina, en la mayoría de los países latinoamericanos, la Iglesia Católica tiene un estatus de estructura protegida, ¿no? Por el Estado, o es religión de Estado, en el caso de Costa Rica, o incluso, no voy a hablar sobre Uruguay, pero en el caso mexicano es muy interesante porque si bien hubo una separación muy estricta desde la reforma de 1857, hay una separación de la Iglesia del Estado, pero hay una articulación de lo católico a los modos de vida, y a partir de las reformas constitucionales de 1992 en México hay un intento desde el Estado de cooptar a la Iglesia Católica y a ciertos segmentos del mundo evangélico como aparatos vinculados al sistema y de alguna manera al Estado. Entonces, en esa perspectiva, cuando no podemos hablar de un campo político separado de un campo religioso. Partiendo de esta idea es que al boletín que sacamos con motivo de la pandemia le pusimos un campo actualidad sociopolítico-religiosa. ¿Por qué? Porque esto está íntimamente relacionado uno con otro e incide y no se puede separar. Entiendo que a nivel analítico puedo hablar de lo político, de lo religioso, etcétera. Incluso mi último libro se llama Lo religioso dentro de lo político, las elecciones de México 2018, donde analizo la utilización de lo religioso para tratar de inducir el comportamiento político de los electores y como forma de legitimación de los candidatos. Entonces, hay algunos colegas que confunden lo que son tipos ideales a nivel de análisis, o sea, lo político, lo religioso, con la realidad. Y en la realidad existe el campo político religioso. Me recuerdo en Argentina cuando Bergoglio se oponía, criticaba, criticó lo del matrimonio de personas del mismo sexo, se opuso a una exposición muy audaz de un pintor que ponía a un Cristo crucificado en un avión militar, de guerra, ¿no? Etcétera. Entonces, Bergoglio, como arzobispo de Buenos Aires, se opuso a esto, etcétera, ¿no? Y luego, no sé si Bergoglio, pero sí el Papa Francisco, habría que ver. Resulta que dice que él no es nadie para juzgar a los gays, que los gays tienen que tener una familia, que no está claro si habla de la familia de nacimiento, de que se casen con su pareja, no está claro, pero además deliberadamente no lo dice con claridad, ni nunca lo aclara para que quede con la suficiente ambigüedad, etc. Pero dice estas cosas en el mes anterior a las elecciones en los Estados Unidos, que el candidato a presidente es Biden, que es el segundo católico designado presidente de los Estados Unidos, pero todavía el anterior no pudo completar su mandato, lo mataron en forma bastante poco clara, por decir algo amable,
no duró más de 2 años en la presidencia, John F. Kennedy, y Biden, bueno, esperemos que termine su mandato, ¿no? O sea, pero si consigue terminar el mandato, sería el primer católico que termina su mandato en un país donde hay 72 millones o 74 millones de católicos, ¿no es cierto? Entonces, pero cuando él de misa semanal, va todos los domingos a misa Biden, pero cuando fue a comulgar en una iglesia, el sacerdote le negó la comunión porque estaba de acuerdo con el aborto, con el matrimonio igualitario, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, a nivel analítico, usted puede separarlos, pero son tipos ideales y los tipos ideales no quiere decir que sean la realidad. La realidad es esta operación articulada, ¿no es cierto? Y entonces, como antropólogo, no podemos... hay un trabajo muy interesante de Radcliffe Brown cuando analiza este trabajo clásico que analiza estructura y función en la sociedad primitiva, analiza las relaciones y bueno, muestra que la misma persona se comporta distinta cuando es el hermano de la madre que cuando es la hermana del padre, ¿no? Como las personas, de acuerdo a la posición estructural, tienen distintas formas de actuación y puede ser la misma persona. Por eso decía, no es lo mismo Jorge Mario Bergoglio, obispo de Buenos Aires, que el Papa Francisco, sumo pontífice de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y esto es clave para entender la dinámica de los mundos religiosos, de los sistemas religiosos y de los aparatos denominacionales, de esas estructuras burocráticas llamadas iglesias, para entender de qué estamos hablando y por qué hablamos de sistemas religiosos y no nos resulta útil analizar las grandes religiones. No digo que no existan, pero eso ya no es tema de los antropólogos, los científicos sociales, etcétera. Es quizás tema de los filósofos, de los historiadores, que muchas veces los historiadores de la religión en realidad hacen la historia de los aparatos burocráticos llamados iglesias, hacen historia de las ideas, de los pensadores, de la evolución del pensamiento, de estos intelectuales orgánicos de los aparatos, pero no están trabajando qué es lo que sucede en la base de la sociedad a nivel de los creyentes. Bueno, muchísimas gracias por su atención y quedamos a la espera de las preguntas, comentarios, críticas, señalamientos, etcétera, para poder continuar con este diálogo que hemos iniciado y que se va a prolongar por unos cuantos meses y que nos va a dar oportunidad para reflexionar, etcétera. Y además las ponencias, las participaciones que ustedes hagan en los distintos congresos, etcétera, nos permitirán también de alguna manera desarrollar un diálogo transversal, pero no necesariamente sobre la base de tener distintas ideas, propuestas, etcétera, sino también de poder concretar estas ideas en procesos, resultados de investigación que nos permitan ir verificando en la práctica hasta qué punto lo que decimos puede ser útil, cuestionado, necesario, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos también una línea de trabajo con grupos ciudadanos. Nosotros creemos que el trabajo académico no es solo un trabajo de docencia, de investigación, sino también de devolución de la información y de interacción con los distintos grupos, no solo académicos en congresos, etcétera, sino también con grupos ciudadanos que
nos exigen a los trabajadores intelectuales que le digamos qué estamos haciendo, qué estamos investigando y para qué les sirve, ¿no es cierto? Pues, o sea, entonces, aceptamos invitaciones de estos grupos y les vamos también a proporcionar un repertorio para el que quiera ver cómo se aplica esto para estos diálogos que entablamos con estos grupos ciudadanos. De ahí la estrategia es hablar 30, 40 minutos, no las 2 horas que hemos estado trabajando ahora, y luego abrirnos a preguntas y entonces permitir una interacción. Y es una experiencia muy enriquecedora, muy interesante. Lo hemos desarrollado desde antes de la pandemia y ahora nos obliga a problematizar esto y también es muy interesante porque el peor peligro que puede tener un antropólogo, un científico social también, sociólogos, etcétera, historiadores, es perder piso, vivir en la magia de los cubículos, en estas baticuevas que nos ha encerrado la pandemia, pero hay algunos colegas que viven encerrados en su baticueva toda la vida, ¿no es cierto? Y que lo único que les preocupa es publicar en revistas muy importantes, juntar puntos, etcétera, pero pierden piso. El peor peligro es perder piso en este asunto. Entonces, seguimos en contacto. No, esto recién empieza. Un abrazo y hasta la próxima.